Bueno, hoy vamos a estar trabajando en un ejercicio a pedido de uno de los compañeros de ustedes, un ejercicio que repasa o retoma de alguna manera lo que era el tratamiento con funciones partidas. Funciones que, digamos, por definición eran aquellas que no respondían a una sola fórmula matemática, sino que según el intervalo en el que me encontraba en el eje real, iban a ir respondiendo a distintos modelos matemáticos. ¿Sí? Ahora, las funciones partidas se pueden generar por muchos mecanismos. Primero, porque podemos de entrada tener como dato una función que abre una llave y da distintos modelos matemáticos en un cierto intervalo en el que está definida. Pero también esas funciones partidas podían generarse cuando, por ejemplo, nosotros teníamos dentro de la expresión de la función por lo menos un valor absoluto, y como veremos hoy también pueden ser generadas cuando hay por lo menos una función signo. Bien, ya aquí repasando algunas cositas. ¿Cuál sería la función signo que en realidad aparece definida en el primer repartido bloque 1? Bueno, la función signo lo que hace es otorgar un 1 en él o los tramos donde el signo de la expresión que estás analizando es positivo. Un 0 donde esa expresión se anula. Y un -1 en él o los tramos donde el signo es negativo. Entonces vamos a ir directamente a la propuesta de un ejercicio para que vean cómo trabajar. Supongamos que me dan esta función f de x igual 2 por valor absoluto de x más 3 menos 2x más signo de un x2 menos 4. En primer lugar me piden bosquejarla, luego resolver una ecuación donde aparece la f en el primer miembro, la f que está acá arriba. Después te preguntan cuál era el dominio de f, cuál era su rango recorrido y por último, si es que tenía raíces, cuánto valían. Bueno, vamos al primer puntito. ¿Cómo hago para bosquejar, para graficar esta función que involucra no solamente un valor absoluto, que ya me da a entender que voy a tener que trabajar por zonas, sino también, acá en el último término, una función signo, que también me obliga a trabajar particionado? Bueno, empecemos por analizar. ¿Ven? Yo le llamé con un URL romano a, digamos, el valor absoluto que aparece para analizar cuáles son las zonas en que me va a obligar a particionar, y le llamé un 2 romano a después la parte de la función signo. ¿Hasta acá van todos? Sí, profe, una cosa antes que siga. Me dicen unos compañeros por WhatsApp que están esperando para entrar a la reunión. Yo no tengo a más nadie para entrar acá, no veo a nadie. Ah, no sé, capaz que se unieron mal. Em, Bueno, ahora veo, cuando me aparezca ver sala, porque no veo dónde está el ver sala, no tengo sala para ver ahora acá. Y todos los que están, hoy no tengo a nadie más para entrar, supuestamente. Ahora vemos. Bueno, entonces, lo que vamos a empezar por hacer es tomar el valor absoluto que está dado y le voy a aplicar la definición a él para decidir en cuántas y cuáles zonas está dividido el eje retrabajo. Muy bien. La definición dice que el valor absoluto de x más 3 se puede reemplazar por x más 3 si y solo si el x más 3, a ver, esperen un segundo. Bien,
Bueno, entonces seguimos. El valor absoluto, entonces, volvemos para atrás, el valor absoluto de x más 3 se puede reemplazar por lo mismo sin barras, si solo si lo que estaba dentro de las barras era mayor o igual que 0. O se reemplazaba por una expresión que tenía todos los signos cambiados cuando lo que estaba dentro era menor que 0. Muy bien, fíjense que ustedes acá tenían dos desigualdades o inecuaciones para resolver, que en realidad no eran diferentes, era la misma inecuación que solamente cambiaba el sentido. Si ustedes se concentran en la primera inecuación, un 0 a un lado ya lo tienen, así que tomaban la expresión que estaba en el primer miembro, la sacaban, la igualaban a 0 para determinarle su raíz, que daba menos 3, y arrancaban a la derecha con el signo del término de mayor grado, que en este caso era positivo. Pasaba por una raíz simple, cambiaba. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Yo voy a arrancar por el lado derecho con el signo del término de mayor grado porque estoy frente a una expresión polinómica en el primer miembro. Recuerden que esa regla del signo de arrancar a la derecha con el signo del término de mayor grado era válida solo para funciones polinómicas, que son en realidad de las únicas de que nosotros hablamos de grado. Y también la regla que establece que si pasan por una raíz de multiplicidad impar, tienen que hacer un cambio de signo, y si pasan por una par lo conservan, también era solamente para funciones que fueran del formato polinómico. Son las únicas de las que hablo de grado. Bien, como acá dice que me voy a quedar con los mayores o iguales que 0, es que vos tomás entonces la zona de los positivos. La otra era exactamente igual, es decir, que tenía la misma raíz, el mismo signo, pero ahora tomás el sector de los menores que 0. Otra pequeña aclaración, no quiere decir que tomes las x que sean menores que 0, sino aquellos valores de la variable independiente para los cuales este cuenterío es menor que 0. El cuenterío tiene que ser menor que 0. Muy bien, resumidas cuentas, si solamente estuviera en la expresión este valor absoluto, yo tendría que dividir mi eje real de trabajo en dos zonas, llamémosle zona A y zona B, y el separador sería el menos 3. Pero ¿qué pasa cuando además tengo presente una función signo que también me obliga a trabajar por tramos? Bueno, pasemos a considerar cuál o cuáles son las zonas que determina el análisis de esta función signo. ¿Cómo estudio esa función signo? Para estudiar esa función signo, vos tomás la expresión de esa parte, o sea, el x2 menos 4, lo igualan a 0 y le determinan las raíces. ¿Cuántas raíces tiene esta expresión polinómica? 2, porque un polinomio tenía tantas raíces como grado tenía. Podés hallarlo, en este caso, por un simple despeje, no olvidándote que vas en busca de 2, o podrías hacer acá un báscara con un A que vale 1, un B que vale 0, porque no tengo término en X, y un C que vale menos 4. Colocarían sobre el eje real, que sería el eje de las X, esas dos raíces de la expresión, ahí la expresión se anula, y luego, como era una expresión polinómica, otra vez vas a arrancar a la derecha con el signo del término de mayor grado, es positivo, paso por una raíz simple, cambio, paso por una raíz simple, vuelve a cambiar. ¿Está? Ahora, esta función signo, una vez que estudio el signo de la expresión que está acá indicada, la función signo, a la que, por ejemplo, a la función signo le doy un nombre, yo le llamé g de x formará parte de f, la función signo se definía entonces del siguiente modo: la función signo otorga un 1
en la o las zonas donde el signo te dio positivo. Un 0 donde la X se anula. Y un -1 en el tramo donde el signo nos dio negativo. Recuerden que la función signo era un ejemplo de una función escalonada, tenía como escalones. Bien, entonces ahora voy a hacer una especie de resumiendo. ¿Qué pasa cuando hay a la vez el valor absoluto y nuestra función signo? Por un lado me tomé el análisis que hice del valor absoluto, que marcaba como separador de zonas el -3 y 2 zonas de trabajo. Profe, Después, disculpa, una pregunta. Disculpa que te corté. sí, ¿Para qué planteamos eso de la función signo? O sea, ¿para qué nos sirve porque yo exactamente? tengo que ver cuando estén las dos cosas a la vez, el valor absoluto y la función signo, el eje total de trabajo en cuántas zonas tengo que Sí, particionarlo para ir trabajando de a tramos. no, el resumiendo sí, pero digo el g de x, ¿para qué lo planteas? Y Porque no solo dejas el signo, digamos, lo de arriba. no, porque no, yo lo que tengo que, digamos, acá lo que aparece metida es la función signo. La función Sí. signo es la que te otorga un 1 o -1 o un 0, no la que me Ah, no, da, en sí, definitiva, esto, sino que es esta en realidad la función signo. ¿Entendiste? sí, sí, sí. Ok. Bien, entonces, Profe, una pregunta. sí, El separador -3 ¿no es raíz doble? no porque el valor absoluto dentro de las barras tenía un x+3, una función polinómica de primer grado, era una sola Ah, raíz. ¿Está? ok. Sí. Bien. Entonces, este era el 1, este en definitiva podemos decir que esta función signo tiene 3 sectores. Este y este. ¿Está? Por eso yo marqué este sector, este sector, este sector, y luego además puntualmente lo que pasa en -2 y en 2. Entonces, cuando hago el total, que bajo todo a un solo eje, podemos decir que tengo estos 4 sectores, el H, el J, el K, el L, y estos dos valores puntuales donde hay que estudiar expresamente el valor que va a tomar la función f, porque la función g puntualmente allí toma el valor 0. ¿Está? Ya lo habíamos visto acá. Se anula la función g cuando estás puntualmente en -2 y en 2. Entonces yo voy a tener que estudiar en este caso puntualmente qué es lo que pasa con la función f de partida en esos sitios. Bien, y entonces ahora voy a empezar a trabajar en la zona H. ¿De dónde a dónde va la zona H? Por supuesto que va del -infinito hasta el -3. ¿Incluido o no? Para saber si lo incluyo o no, voy a cuando el -3 apareció como separador. Y según esta definición, el -3 no se estudia con el paquete de valores que van a la izquierda de él. Y como la zona H es a la izquierda del -3, no voy a incluir en este sector al -3. Bueno, fíjense que yo acá puedo razonar que digamos, el valor absoluto cae en su zona A, izquierda de -3, donde él es negativo, así que se va a reemplazar por esto. Después, la función signo cae en su tramo C, o sea que estoy a la derecha de -2, donde el signo que le corresponde, el signo, más que el signo, no es un valor, es el 1, un valor puntual. Después, este sería el total. A la derecha del -3, o sea, en lo que yo llamé la J, tu valor absoluto va a pasar a caer en B. B es a la derecha del -3, por lo tanto, él es positivo, lo vas a reemplazar por un x+3, lo puse aquí. Después, mi función signo sigue cayendo en la zona C, a la izquierda del -2, donde el signo era positivo y por ende había que asignarle el valor 1 a esa función signo.
Luego, ¿qué pasa puntualmente en menos 2? Yo sé que en menos 2 la función signo va a tomar el valor 0. Pero ¿qué va a pasar entonces con todo el valor de f? ¿Cuánto vale f en menos 2? Fíjate que el menos 2 hace que el primer valor absoluto caiga dentro de su zona B. O sea que cuando la x vale menos 2, vos vas a estar dentro del tramo B para el primer valor absoluto y por lo tanto él era reemplazable por un x más 3. ¿Tá? El menos 3 a la derecha siempre va a ser x más 3. ¿Tá? Entonces, si vos vas a la función f, es un 2 por x más 3, sin barras, menos 2x, ahí se van a ir los 2x, me va a ir quedando un 6, y esto que lo vas a cambiar por un 0. ¿Tá? O sea, por eso te va a quedar 6 más 0, 6. ¿Tá? Quiere decir que puntualmente, a ver, acá están todas las zonas, en menos 2, acá está lo que yo les decía, en la función signo en menos 2, valiendo 0, puntualmente la función f, el valor que toma ahí es el valor 6. ¿Está? Bien. Y así sigo razonando. Cuando yo esté en el tramo K, mi primer valor absoluto sigue estando en B, por eso es reemplazable por un x más 3, pero tu función signo ya cae en el tramo D, donde el signo era menos, y ella era entonces reemplazable por el valor menos 1. Puntualmente, cuando estés en el punto 2, donde la función signo va a ser un 0, el valor absoluto va a seguir siendo un x más 3. Y finalmente, cuando esté en el tramo L, tu valor absoluto sigue siendo un x más 3, mientras que la función signo, vas a estar en una zona positiva, va a ser reemplazado por un 1. Bueno, y una vez que hice entonces el análisis de en cuántas y cuáles zonas voy a dividir o particionar mi eje de trabajo, voy a entrar a trabajar en cada sector. Entonces, como veíamos, la primera zona iba del menos infinito al menos 3 excluido. Vas a ir a la F de partida, que era esta, y entonces vas a reemplazar el valor absoluto y la función signo por lo que corresponda en ese sector. ¿Tá? Entonces, a ver si se fijan, era un 2, el valor absoluto se va a reemplazar por esto, después venía un menos 2x y la función signo que vamos a cambiarla por un 1. Saqué los paréntesis curvos, hice la distributiva, agrupé términos semejantes y esta es la expresión que queda para la función f cuando estás trabajando en la zona H. Esto es un modelo lineal, el dibujo es una recta, construí una tabla de valores para hacer esa recta, recuerden que van a tomar 3 puntos, conviene que uno sea el separador de zonas para saber bien hasta dónde llega esa recta, por eso incluí el menos 3, y los otros dos el valor que quieran. Ni siquiera tiene por qué caer dentro de esta zona. Me fui con esos 3 puntos, entonces, a un par de ejes coordenados, dibujé esa recta clarita en lápiz y luego pinté de esa recta lo que iba del menos 3 a la izquierda. Del menos 3 a la izquierda. Era el menos 3 excluido, por eso es punta de flecha, y acá tendrías lo que era el FH. Muy bien. Después que trabajaste en la zona H, te vas a ir a trabajar en la zona J. Si el menos 3 no estaba incluido en el tramo anterior, ahora supuestamente queda incluido en este. Así que el J va del menos 3 incluido al menos 2 excluido. ¿Por qué tengo que excluir el menos 2? Porque en menos 2 puntualmente vas a analizar lo que pasa. Así que yo ahora trabajo del menos 3 incluido hasta casi el menos 2. Acá está. Bien, cuando yo esté en esta zona J, según este análisis que hice, el valor absoluto se cambia por un x más 3 y la función signo por un 1. Así que fui a la definición de la función h, era 2 por el valor absoluto menos 2x más la función signo. Hice acá la distributiva,
Fíjense que ahora se me cancelaron en este caso los 2x y me dio que la función en la zona J toma el valor 7. O sea, es y igual un número. Y igual un número era una recta paralela al eje de las x por donde estaba ese número. ¿Tá? Por eso, como tú ves en el croquis mío, del -3 incluido, por eso hay punto, hasta el -2 excluido, por eso voy con punta de flecha, era una recta paralela al eje de las x. Muy bien, dijimos que teníamos que estudiar puntualmente en -2, donde tu valor absoluto, como el -2, está a la derecha del -3, que era el separador absoluto. En todo este tramo el valor absoluto se cambia por un x más 3. Lo habíamos visto acá. Del -3 para acá siempre es positivo, se reemplaza por un x más 3. Así que yo voy a ir a la función de partida, ese valor absoluto es reemplazable por un x más 3, después venía un -2x, y en -2 la función signo toma el valor 0. Hice la distributiva, se volvieron a cancelar y ahora el valor que obtuve es este. O sea que en -2, la función toma el valor 6. Por eso ustedes ven acá en el gráfico que en -2 la función toma puntualmente el valor 6. Acá hay un punto. ¿Tá? Y acá veo un salto en esta función. Porque hasta casi -2 tomaba el valor 7 y luego salta al valor 6 cuando la x es -2. Sigo. ¿Qué pasa ahora entre -2 y 2? Zona K, o sea que va del -2 excluido al 2 excluido también, porque en 2 era un caso particular que tenías que estudiar puntualmente. Así que ahora estoy entre -2 y 2, el valor absoluto reemplazable por esto y la función signo por esto que está acá. Así que me fui a reemplazar el valor absoluto y la función signo, hice la distributiva, se me volvieron a cancelar y ahora me tomó la función el valor 5. O sea que es y igual 5. En este tramo vuelvo a tener una recta paralela al eje de las x, pero ahora por 5. ¿Tá? Entre -2 y 2. Recta paralela al eje de las x, pero por 5. Punta de flecha por ambos lados, porque recuerden que los extremos de ese intervalo estaban excluidos. Luego había que estudiar otra vez puntualmente qué pasaba en 2, ¿tá? Sigue siendo tu valor absoluto del -3 para acá, siempre reemplazable por un x más 3. Así que para determinar el valor de la f en 2, voy a la expresión de f, el valor absoluto ya era cambiado por esto, ¿tá? Tenías esto. Obvio que si pongo 2, yo ya debería estar cambiando las x por 2, pero era para mostrarle que esto se cancelaba y bueno, me queda el valor puntual 6. Y si te quedó el valor puntual 6, perdón, la gráfica está para abajo, ¿ven? Cuando la x vale 2, toma el valor puntual 6. Otra vez acá hay un salto, ¿tá? Hay varios saltos de esa función. Obviamente esta no va a ser una función continua porque es evidente los saltos que presenta. Bueno, y finalmente vamos a trabajar en nuestra zona L, que es del 2 excluido a la derecha, o sea que vamos del 2 al más infinito, el valor absoluto reemplazable por esto, y la función signo por un 1. Y entonces, acá, valor absoluto lo cambio por x más 3, la función signo por un 1, se cancelan y me da y igual 7, que vuelve a ser una recta paralela al eje de las x, pero ahora por 7. Como es del 2 excluido, es que acá va punta de flecha. Y aquí quedó, en definitiva, en celeste, la representación gráfica de nuestra función partida, pero además con escalones, que es lo típico que introduce cuando ustedes tienen
una función signo como parte o como todo el ejercicio a considerar. Bueno, vamos ahora a la parte B. En la parte B a mí me pedían, ahí va, resolver la ecuación f de x igual 1. Fíjense en que el dibujo de la f, ya lo tenés, está hecho en celeste. Entonces, ustedes tienen dos caminos para resolver una ecuación. Lo pueden hacer analíticamente, que es a través de cuentas, o ya que tenemos el dibujo de f, podría tratar de hacer una primera, digamos, un primer procedimiento gráfico. Si yo quiero resolver gráficamente esta ecuación, estoy buscando para qué valores de x el dibujo de f coincide con el dibujo de lo que vos tenés acá. Y lo que yo tengo en el segundo miembro es otra función, le podés dar un nombre, como yo van a ver que hice aquí, ahí va. Le llamé, por ejemplo, función m de x, o sea que m de x es 1, o sea, y igual 1, o sea que esta expresión que tenés en el segundo miembro corresponde en realidad a una recta paralela al eje de las x que pasa por 1. Entonces yo en definitiva, si voy a tratar de razonar gráficamente esta ecuación, yo estaría buscando para qué valores de la variable independiente, o sea de x, el dibujo de f que está en celeste coincide con el dibujo de m de x, que lo voy a hacer en violeta. Así que el dibujo de m es una recta paralela al eje de las x por 1. Voy sobre el mismo par de ejes coordenados donde tengo f y represento el m de x. Y observo que en este caso el dibujo de f y el dibujo de m no se cortan nunca. Así que la f de x intersección m de x es vacía, no hay cortes de los dos gráficos. Y si lo hubieras hecho analíticamente, te hubiera dado que esa ecuación no tenía solución. ¿tá? Si no hay corte de los dos gráficos, no hay raíces de esta ecuación. En otras palabras, no tiene solución, lo cual ya lo estaba, como quien dice, visualizando. No habían puntos de corte entre el dibujo celeste, que era el del F, y el dibujo de M, que estaba en violeta. Bueno, en la parte C me pedían hallar el dominio y el rango o recorrido de la función f de partida. O sea, voy a volver a mirar el dibujo celeste, que es el de f. Entonces, el dominio de la función, recuerden que cuando ustedes tienen el dibujo, lo van a leer sobre el eje de las x. Entonces vos te vas a preguntar, ¿para qué valores de x el dibujo celeste encuentra una imagen asociado a él? Y bueno, fíjense en que en realidad para cualquier valor de x que tú te tomes, entre menos infinito y más infinito, siempre encontrás un valor de y asociado. Porque, por ejemplo, los puntos sospechosos serían los quiebres. Si la x vale menos 3, acá encontrás un valor de y asociado. Si la x vale menos 2, acá encontrás un valor de y asociado. Si está entre menos 2 y 2, encontrás un valor de y asociado. Si es 2, encontrás un valor de y. Y si es mayor de y, también. Entonces, sea cual sea el valor de x que tú tomes, siempre encontrás un valor de y vinculado a él. Ergo, el dominio de esta función decimos que son todos los reales. Y el rango o recorrido que se lee en el eje de la y, fíjense que para valores de y por debajo del 5 no hay dibujo celeste, ¿sí? No hay dibujo celeste. O sea que tu rango recorrido es en 5, tenés un valor de y 5. Entre 5 y 6 no hay valores de y asociados al dibujo. Después, en 6 sí hay dibujo asociado. Entre 6 y 7 no hay. Y después del 7 para arriba, sí. Entonces tu rango recorrido es, puntualmente tenés I correspondiente al dibujo en el valor 5 y en el valor 6. Son
Estos son un conjunto, así que son valores de i puntuales. Acordate que menores de 5 no había i asociado al dibujo, entre 5 y 6 tampoco, pero tampoco había entre 6 y 7. Recién después tenías valores de i asociados a una preimagen cuando estabas desde el 7 hacia arriba. Y las raíces, que siempre van a venir dados por los puntos de corte del gráfico con el eje de las X, observen cómo el dibujo celeste no corta ni toca nunca al eje de las X. Por lo tanto, esta función f de x no tiene raíces. No hay raíces de la función f, porque la función f no va a tocar ni cortar nunca a nuestro eje de abscisas.